Bueno, vamos a empezar con el tema 4. Ahora, sobre todo en esta primera clase, van a comenzar a tener un panorama de cómo estudiamos los sistemas de control y para qué hemos aprendido, por ejemplo, el concepto de función de transferencia y cómo lo vamos a usar ahora casualmente para entender cómo funcionan los sistemas de control y cómo se produce casualmente ese control. Hoy día lo que vamos a hacer es ver cómo modelamos globalmente un lazo de control. Y a partir de ese modelo lo vamos a analizar con un controlador elemental, con una sola acción, con la acción proporcional, y vamos a tomar como única dinámica un sistema de primer orden. Y va a surgir un concepto que es bastante importante, que es el error de estado estacionario, que es una limitación inherente de la aplicación de acción proporcional solamente. Bueno, volvamos a nuestro ejemplo. Y a partir de este ejemplo que hemos analizado, vamos a ver ahora cómo se comporta este sistema de control. Nosotros habíamos propuesto un proceso de flujo continuo, bastante elemental, es una mezcla con dos corrientes con temperaturas distintas. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, creo que no estaría presentando. Bueno, empecemos entonces. A ver, veamos. ¿Ahora lo están viendo? Ahí sí. Sí, ahora sí. Sí, ahí sí. Bueno, perfecto. Yo cuando estoy presentando algo veo únicamente en la pantalla de lo que estoy presentando, así que por ahí me pueden pasar este tipo de cosas. Inmediatamente ustedes me tienen que avisar, ¿sí? Bueno, ¿qué decíamos? Estábamos en un sistema de control, este era nuestro ejemplo base, un sistema de control de flujo continuo, dos corrientes de distintas temperaturas. La idea es que la temperatura a la salida permanezca en un valor constante. Entonces establecíamos este sistema de control que tenía el elemento de medición-transmisión, un controlador que utilizaba esa señal y que elaboraba una señal para que esta corriente caliente vaya adecuándose siempre de modo tal de asegurar una temperatura al final. Eso era el sistema de control. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tratar de modelar cómo se comporta todo el sistema de control. ¿Sí? Nosotros en el tema 2, por ejemplo, vimos solamente qué es lo que pasaba con el proceso, si aumentaba un caudal, qué pasaba con la temperatura, qué pasaba con el caudal a la salida, pero no habíamos visto a esto trabajando con el sistema de control. Ahora lo vamos a integrar. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, nosotros ya sabemos que a través de nuestra representación con un diagrama en bloques, podemos representar este sistema de control, ¿sí?, con un diagrama en bloques en donde, por ejemplo, el proceso resulta, en este caso, con estos dos bloques, ¿sí? Hay una variable controlada que es la temperatura, hay una variable que manipulamos que es la corriente caliente, el caudal, y hay otras variables que inciden sobre este proceso como la temperatura TA, caudal y temperatura de la corriente fría, que son perturbaciones y que también cambian la variable controlada.
Y nosotros vimos cómo modelar esto. En el tema anterior, analizamos los distintos componentes del lazo de control, es decir, la instrumentación. Y vimos, por ejemplo, que tanto los elementos de medición-transmisión como el elemento final de control pueden ser modelados con una función de transferencia en base a información técnica. Con respecto al controlador, nosotros dijimos, los controladores de proceso, la inmensa mayoría son PID, y estos tienen ya una función de transferencia con la que vienen diseñados. Por lo tanto, ya estaríamos en condiciones de poner en cada uno de estos bloques funciones de transferencia. Es decir, ahora podemos tener el modelo de todo el sistema de control. Para ver cómo se modela y cómo nos va a ser de utilidad para poder estudiar casualmente ese comportamiento, vamos a tomar un ejemplo bastante simple. Y vamos a analizar un tanque agitado continuo al que llega una corriente. Esto es un tanque con un volumen constante, una retención constante. Hay una corriente de calefacción, hay vapor que está condensando y está entregando calor, y por lo tanto esta corriente termina calentándose y saliendo a una cierta temperatura T1. Queremos establecer un sistema de control de la temperatura en el tanque. Para eso hay que medir, tenemos que tener un controlador, y ese controlador tendrá que actuar sobre la válvula. Vamos a suponer que este controlador envía una señal que es eléctrica, pero, por ejemplo, 420 mA, y hay un conversor electroneumático en la misma válvula que genera la señal de presión sobre el cabezal de la válvula, y ese actuador hace que el caudal que pase por ahí cambie de acuerdo a el valor de la señal. El objetivo del control en este caso va a ser que la temperatura en este tanque permanezca constante, es decir, en un valor fijado. Bueno, si ahora quiero verlo al sistema de control completo, su modelado completo, empecemos por el proceso. Empecemos por el proceso. Y por el proceso tenemos que analizar cuáles son las variables de entrada, cuáles son las variables de salida. Ustedes ya han hecho ese análisis. Sabemos que variables de entrada es el caudal de vapor, el caudal de líquido, la temperatura. De esas variables de entrada va a haber una que es la variable manipulada, es decir, la que se ha elegido para cambiar los efectos de control. Y en nuestro caso, la variable manipulada es el caudal de vapor. Y vamos a suponer que la perturbación que queremos analizar, que nos interesa ver cómo actúa sobre el sistema de control y qué tipo de respuesta tiene, es la temperatura de la alimentación. Entonces, tenemos que modelar este proceso que tiene estas dos entradas y que por supuesto tiene como salida la variable que queremos controlar, T1. Ahora, esto nosotros ya lo hemos hecho. Y ustedes, por el procedimiento que hemos visto, han llegado a la conclusión que el proceso es una función de primer orden. Hay una ganancia, Kp, que la hemos calculado, hay una constante de tiempo, que es el tiempo de residencia en este tanque, y para la perturbación también es una función de transferencia, pero ahora con una ganancia distinta, pero que tiene la misma constante de tiempo.
Entonces, lo que es la dinámica del proceso ya la tenemos como un sistema que tiene entonces estas dos funciones de transferencia y que las variaciones que va a sufrir T1 vemos que van a ser consecuencias de los cambios en la manipulación y de los cambios en la temperatura de alimentación de líquido. Bien, pero ahora tenemos que completar el diagrama en bloques. Y para completar el diagrama en bloques, tenemos que ver, bueno, ¿y cuál va a ser la función de transferencia del transmisor? Bueno, para eso, si nos recordamos, tenemos que ver la información técnica que corresponde a este transmisor. Vamos a suponer que es un transmisor de temperatura, que el catálogo nos dice que es lineal. ¿Cómo nos indica el catálogo que este transmisor es lineal? Porque entre sus propiedades, por ejemplo, dice que la linealidad es 0,1% o 0,5%. Entonces, si sabemos que es lineal, ya sabemos que este transmisor va a tener una cierta ganancia y en particular que la ganancia es constante. ¿Y cómo hacemos para averiguar el valor de la ganancia? Bueno, esta no es una pregunta teórica, es decir, no la hago para continuar, sino se la estoy haciendo a ustedes. ¿Cómo hago para calcular la ganancia del transmisor? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Cuál es la información técnica que tengo que buscar? Es algo que hemos visto la semana pasada. Es algo que ustedes han analizado el viernes en los problemas. Sí, en el manual. Sí, tengo que consultar, como decimos, la información técnica. Pero ¿cómo hago para calcular qué es lo que busco en ese manual? Todas las La variable de especificaciones. salida. Bueno, ya está claro que la variable de salida es la temperatura y esta generará una señal de salida. Sabemos que es lineal. Todo eso me lo está diciendo el catálogo. ¿En qué más me tengo que fijar en el catálogo para poder calcular la ganancia esa KT? El rango de entrada y de salida. Bueno, bien. Me tengo que fijar cuál es el rango del instrumento. Es decir, entre qué valores mide ese instrumento. ¿Sí? Y me genera señal. Entonces, este instrumento me tendré que fijar si tiene un rango ajustable o no, y tendré que ver cuál es el cero y cuál es el span de este instrumento. Por ejemplo, qué sé yo, este instrumento mide entre 0 y 200 grados centígrados. Esa es una de las informaciones que necesito para calcular la ganancia. ¿Cuál es la otra información que necesito para calcular la ganancia? Algo han dicho hace un segundo. La señal de salida. Recuerden que la ganancia relaciona los cambios en la entrada con los cambios en la salida, de un estado estacionario al otro. Por lo tanto, yo lo que tengo que ver es cuánto es el rango de salida. ¿Cuánto es el rango de salida? ¿Entre qué valores varía la variable? De alguna forma, tendría que hacer la grafiquita entrada-salida. A ver. Sí, tendríamos que hacer una grafiquita, ¿sí? De temperatura como entrada, ¿sí? Y la variable de salida, ¿sí? Y por supuesto, analizar entre qué valores se mide la variable y ver, como yo ya sé que es lineal, ver entre qué valores se genera la salida. Y en base a eso, ¿sí? Sacarle la pendiente a esta recta, y esa es casualmente la ganancia.
¿sí? Entonces, podemos decir, si la señal si la temperatura entre 0 y 200 grados y la señal entre qué cambia, entre 4 y 20 miliamperes, bueno, ya tengo para calcular esa ganancia. ¿De dónde la obtuve? De la información técnica del instrumento. O podría utilizar señal en una escala porcentual y la salida sería entre 0 y 100. Y en ese caso, la pendiente, ¿cuánto sería? 100 dividido en 200 grados centígrados. 0,5% de señal dividido en grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ya tengo una forma de ir calculando uno de los parámetros de la función de transferencia. Y si busco en la información técnica, por ejemplo, encuentro que tiene dinámica despreciable. Esto es información que la saco, ¿sí? La saco del catálogo, en donde me dice, miren, la constante de tiempo que puede llegar, o el tiempo de respuesta es de 0,3 segundos. Entonces me pongo a pensar, bueno, pero este tanque tiene como 5 minutos de tiempo de residencia, la constante de tiempo esa es muy grande. Esto prácticamente es instantáneo, es decir, es algo tan rápido, por eso está puesto ahí dinámica despreciable. ¿Y de dónde obtuve esa información? Del catálogo, de la información técnica, del manual que me entrega el fabricante. Entonces, ¿cuál es la función de transferencia? Y bueno, la función de transferencia es simplemente una ganancia. Simplemente una ganancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la reacción es instantánea. Si cambia la temperatura, sin ningún retardo, cambia la señal de salida. Pero en el lazo de control tenemos un elemento final de control. Y para modelar el elemento final de control, me tendré que ir a la información técnica, ¿sí? El manual de la válvula, ¿sí? La información que me proporciona el fabricante. Bien. Puedo buscar y, por ejemplo, el fabricante me dice que de nuevo el actuador de la válvula, que es el que tiene el mayor retardo, es muy, muy chiquita la constante de tiempo, el tiempo de respuesta del orden de medio segundo. Entonces, de nuevo digo, miren, esta válvula tiene realmente una reacción instantánea. La dinámica es despreciable. Cuando estoy diciendo dinámica despreciable, estoy diciendo la reacción es instantánea. No hay ningún retardo entre la entrada y la salida. Por lo tanto, la función de transferencia se reduce a una ganancia nada más. ¿Cómo hago para calcular la ganancia? En base a la información técnica que me está proveyendo el fabricante. De nuevo, esto no es retórico. Se los pregunto a ustedes. ¿Cómo hago para calcular esa ganancia? Veo en el manual cuál sería el rango de salida en función al variable de entrada. ¿Qué es el rango de salida para el caso de la válvula? El caudal de vapor. ¿En qué rango sería? Máximo caudal, la capacidad máxima que tiene esta válvula de hacer pasar vapor, ¿sí? Es decir, la que corresponde a la apertura máxima de la válvula. Eso es lo que tengo que buscar. ¿Cuánto es el máximo caudal y el mínimo caudal? ¿Y cuál sería el mínimo caudal? 0, no está cerrado. 0 se debería corresponder con válvula totalmente cerrada. Y si tiene un pequeño caudal de fuga, va a ser muy próximo a 0. Por lo tanto, si tengo que calcular la ganancia, ¿cómo la calculo?
la capacidad de la válvula Ujú. sobre el rango de variable, el rango de entrada. Por Exacto. ejemplo, ¿Cuál es el rango de la señal que va a la válvula? Si esa señal es entre 0 y 100%, es una forma de expresarlo, o entre 4 y 20 miliamperes, si es que, digo, bueno, es la señal que está llegando a la válvula eléctrica, total, la conversión la hace adentro la válvula, ¿sí? Entonces, fíjense que he podido encontrar también la función de transferencia de la válvula. Finalmente, el controlador, dijimos, ya viene con una función de transferencia. Y la función de transferencia del controlador PID tiene esta forma que tenemos aquí. Vamos a analizar una situación particular que consiste en no considerar ni acción integral ni acción derivativa. De hecho, vamos a dejar para un poquito más adelante para ver para qué nos sirven esas acciones adicionales. Por ahora, vamos a suponer que anulamos la acción integral, es decir, le ponemos un tiempo integral muy grande y no consideramos acción derivativa, es decir, ponemos un tiempo derivativo igual a 0. En esas condiciones, la función de transferencia del controlador se reduce a una ganancia, la ganancia del controlador. ¿Sí? Fíjense que con el modelado me encargué de ver qué es lo que sucede con el proceso. Y de la información técnica de la instrumentación pude sacar también las funciones de transferencia. Entonces, ahora podemos volcar sobre el diagrama en bloques cuáles son las funciones de transferencia de cada uno de esos bloques. Fíjense que ahora nuestro diagrama en bloques ya no queda simbólicamente en términos de funciones de transferencia. Cuando digo simbólicamente ya no pongo GB, sino ahora ya tengo una función de transferencia concreta. Esto que tenemos aquí, ahora, fíjense, es un modelo matemático de todo el lazo de control. ¿Y cómo lo obtuvimos? Modelando el proceso y analizando la instrumentación que tiene el proceso. Esto, al ser el modelo matemático, y es un modelo matemático muy especial porque es un modelo matemático en términos de funciones de transferencia, acá no hay ecuaciones diferenciales, están pero no explícitamente, ¿sí? Tengo entonces un modelo y el modelo matemático ahora me tiene que servir para saber si hay tal cosa como reacciona el sistema de control. Y a eso vamos. Entonces vamos a suponer una dada acción. Vamos a suponer que este sistema de control está actuando perfectamente bien y la temperatura se encuentra en el valor de referencia, el valor de set point que nosotros queremos. Está todo muy bien. Y de pronto, estando todo eso en el estado estacionario inicial, estando la temperatura en su valor de set point, se produce un cambio en la temperatura de alimentación, en la alimentación al tanque. Se produce, por ejemplo, un aumento de la temperatura. Si se produce un aumento de la temperatura, nosotros recorriendo este diagrama en bloques, una de las cosas que vemos es que se va a modificar la temperatura dentro del tanque.
Si la temperatura dentro del tanque se modifica la señal del transmisor y por lo tanto en el controlador se va a registrar un error y en base al error va a haber un cambio en la señal que va a la válvula. Y si cambia la señal de la válvula, va a cambiar el vapor y este cambio en el vapor va a tratar de compensar el incremento de temperatura tratando de bajarla, ¿sí? Y por lo tanto acercarla al set point. Eso es lo que veo en este diagrama en bloques. Pero como esto ya es un modelo matemático, no solamente puedo hacer ese análisis de las secuencias de lo que pasaría, también puedo hacer hasta cálculos. Entonces, fíjense que si yo digo, hay un cambio en la alimentación y voy a suponer un tipo de cambio para ver ante ese tipo de cambio cómo es la salida, si se produce un cambio tipo escalón, es decir, la temperatura de alimentación abruptamente va de 20 a 25 grados, ¿qué pasa con T1? ¿Cómo responde T1? Para poder hacer eso, yo tendría que encontrar la función de transferencia entre la perturbación y la variable que quiero ver cómo cambia. Como tengo un elemento de medición-transmisión, fíjense que a mí me interesaría ver si cambia la temperatura, cómo cambia ese valor de medición, ¿sí? Esa señal que me está produciendo el elemento de medición de temperatura. Y para hacer eso, como ya conozco cuál es la perturbación, yo tendría que encontrar la función de transferencia que me liga temperatura de alimentación como entrada con la señal I que va al controlador. Pero cuando yo analizo el flujo de información, veo que se pasa a través de un esquema enlazo cerrado. Por lo tanto, para encontrar esa función de transferencia, voy a tener que aplicar la regla de Mason. ¿Y qué es lo que me decía la regla de Mason? Que para encontrar la función de transferencia equivalente, yo lo que tengo que analizar es el camino directo y eso es lo que va a aparecer en el numerador. Entonces, si quiero encontrar la función de transferencia que liga delta de I de S con delta de TI de S, que es la entrada, yo sé que va a ser un cociente. En el numerador va a aparecer el camino directo, que como veo es la función de transferencia de la perturbación por la del transmisor, y en el denominador va a aparecer 1 más el producto de todos los elementos que están dentro del lazo cerrado, es decir, GC, GB, GP y GT. Ahora, yo ya conozco cuáles son todas estas funciones de transferencia, porque las deduje, porque analicé la instrumentación, entonces puedo llegar a la conclusión que esa función de transferencia tiene esta forma, que solamente resulta de reemplazar por sus iguales, ¿sí?, la función de transferencia en cada uno de esos bloques. Ahora bien, si la miramos a esta función de transferencia, no se trata de, no está en una forma estandarizada. Para que esté en una forma estandarizada tendría que arreglar todo para que lo tengamos en la forma, por ejemplo, de constante de tiempo.
Para hacer eso, tenemos que reducir, hacer que el término independiente que aparezca en el denominador sea igual a 1. Para eso primero hay que resolver esta suma con el común denominador tau s más 1. Después vemos que este tau s más 1 se cancela con este otro. Y después tengo que hacer que el término independiente sea 1. Si hago todo eso, voy a encontrar esta expresión. Esos pasos son pasos algebraicos. Yo considero que ustedes lo pueden hacer y pueden llegar sin problemas a encontrar esta expresión. Ahora, cuando veo esta expresión y miro acá en el numerador, veo que aparecen todas ganancias, aparece un 1, por lo tanto esto es un número al cual he llamado genéricamente KE, algo así como, si ustedes quieren, una ganancia equivalente. Y si miro el denominador, veo que se trata de un sistema de primer orden. Nada más que la constante de tiempo ahora es la constante de tiempo del proceso, del tanque, dividido en K por el producto de las ganancias más U. Por lo tanto, fíjense, ahora encontré la función de transferencia que me liga los cambios en la entrada con los cambios en la salida que estoy estudiando, la perturbación y su respuesta. Bueno, dije que la perturbación era un escalón. ¿Cómo va a ser la respuesta a ese escalón? Bueno, para eso lo único que tendré que hacer es poner la función de transferencia, multiplicarla por la variable de desviación de la entrada en el transformada. Sabemos que por el tipo de perturbación, si es un escalón, será la magnitud del escalón dividido S. Y por supuesto, para encontrar la función temporal, que es la que en definitiva nos interesa, resulta ahora una función temporal como esta que estamos viendo acá, que por supuesto ustedes conocen. Se corresponde a la respuesta al escalón de un sistema de primer orden. Un sistema de primer orden un poco especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sistema de primer orden con una dada ganancia de un elemento que tiene una ganancia KE y que tiene una constante de tiempo que tiene este valor. Fíjense qué es lo que ocurriría si no tenemos control. A ver, una vez que tengo toda la instrumentación y lo tengo implementado al sistema de control, una de las cosas que podemos hacer con el controlador es decirle no haga ningún control. Es decir, que el controlador se ha puesto en operación manual. ¿Qué quiere decir operación manual? Que el controlador no trabaja automáticamente, sino que genera una señal de salida constante. No cambia a pesar de que el error que le llega cambie. Eso es operación manual del lazo de control. Con una palanquita, con una perilla, se puede pasar de operación manual a operación automática, ¿sí? Bien, si no establecemos ningún tipo de control, es decir, al controlador lo ponemos en función manual, la señal de salida es constante, por lo tanto el caudal de vapor va a ser constante, y si ahora ingresa esta temperatura, fíjense que un controlador en donde
no hay control, donde el controlador está en forma manual, es equivalente a decir que ese controlador tiene una ganancia cero. Fíjense que una ganancia KC igual a cero significa que, a pesar de que exista un error, delta de U no es, delta de U vale cero. Es decir, U permanece constante. KC igual a cero significa que, a pesar de que tengamos un error E distinto de cero, delta de U resulta cero. En esa circunstancia, es decir, si ahora KC es igual a cero, la respuesta que tendría el sistema, fíjense, que sería como la de un sistema también de primer orden. De esta forma, lo que les muestro es que ustedes pueden modelar y ver cómo es la respuesta del sistema, si trabaja con control o si está puesto en manual el controlador. Y ahora quiero que comparemos las respuestas posibles. ¿Y cómo es la respuesta temporal? Bueno, si me fijo, es la respuesta de un sistema de primer orden. Y con un dado valor de KC, el sistema de control evoluciona como un típico sistema de primer orden. Sin control, ya sabemos que es un sistema de primer orden también. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay dos. Por un lado, el estado estacionario final. El estado estacionario final, observen, tiene que ser el producto de la ganancia esta por la magnitud del escalón. Eso ustedes lo saben porque es la respuesta de un sistema de primer orden. Lo que vemos aquí, ¿sí?, es la ganancia equivalente por la magnitud del escalón. Tanto para el caso en donde hay control como para el caso en donde no hay control, ¿sí?, en donde el controlador no trabaja. En donde no trabaja, ¿sí?, el estado estacionario final será KD por KT. Y miren, acá hay un error, por favor rectifiquen, ¿sí? Acá tendría que estar también B. ¿Sí? Acá me he comido B. Bueno. Entonces, si observamos cómo es la respuesta, entonces cambia la temperatura de entrada. Si no hay control, evoluciona según esta curva, según este transitorio. El apartamiento del estado estacionario inicial será KD por KT por B. Cuando hay control, ¿cuál es la diferencia? ¿Es un sistema de primer orden? Sí, es un sistema de control. Pero tiene una constante de tiempo tau E que es más chica que la constante de tiempo tau. ¿Y eso por qué? Y porque acá veo que tau queda dividido en 1 más, y acá tengo el producto de todas las ganancias del lazo. Por una razón que vamos a ver un poquito más adelante, el producto de las ganancias del sistema en lazo cerrado siempre es positiva, ¿sí? Eso, digamos, por una razón que por ahora, digamos, vamos a verlo un poquito más adelante,
¿sí? Este producto siempre tiene que ser positivo. Siempre tiene que ser positivo. Y por lo tanto, entonces siempre la constante de tiempo tau e va a ser una constante de tiempo más chica que la constante de tiempo del proceso. Eso implica entonces que ahora tengamos una respuesta con una constante de tiempo menor. ¿Sí? Y de nuevo, como este producto de ganancias es positivo, ¿sí? El estado estacionario final es más chico, el apartamiento total que tiene la variable es menor que el que tendría si no tuviera ningún tipo de control. Esta es la respuesta que podemos observar con sistema de control y sin el sistema de control para un dado valor de ganancia Kc. ¿Sí? Bien. ¿Tienen alguna opinión respecto de esto? No, ingeniero. ¿No? ¿No les resulta extraño todo esto que estamos haciendo hasta ahora? No por ahora. ¿Entienden? Bueno, lo que me interesa entonces, primero es que entiendan la lógica, ¿sí? He podido poner ahora en cada bloque su función de transferencia, entonces ahora ya matemáticamente puedo decir, ante esta salida, perdón, hasta esta entrada tengo esta salida. Sin embargo, acá hay algo raro. ¿Para qué hemos puesto el sistema de control? ¿Para qué estaba pensado? ¿Cuál era el objetivo de control? Mantener la temperatura de salida. ¿Y este sistema de control mantiene la temperatura constante? No. Sí, ¿Y si no entonces tiene control. eso qué significa? Que no sirve. O sea, hasta ahora hemos llegado. ¿Qué hubiera sido mantener la temperatura constante? Que la variable delta de I cambie, pero que vuelva al set point. ¿Vuelve al set point? Hasta ahora no. No. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, este sistema de control no controla demasiado. Ya tengo un problema. Solamente poniendo acción proporcional, si ahora tenemos un cambio de escalón, resulta ser, en la perturbación, resulta ser que este sistema no me devuelve la variable al estado estacionario inicial. Primer problema que nos surge. Sin embargo, algo hace este sistema de control, ¿o no? No las debe hacer tan mal a las cosas. ¿Qué opinan? Miren la gráfica. O sea, lo que yo puedo ver de la gráfica, ya sea con control o sin control, es que ante un salto, sí tengo un incremento en delta de I hasta mantener un nuevo estado estacionario. Sí. Pero no tengo ningún control sobre mi valor deseado. O sea, hasta el momento hemos llegado hasta ahí. A ver, Con controles el valor menores. deseado nosotros no lo hemos cambiado y queremos que siga siendo este que está puesto acá. Lo que no hemos logrado es que poniendo control automático, la variable vuelva al set point. Y eso es lo que no hemos logrado. Si no, ¿es tan malo el sistema de control?
con control hemos logrado que sea más chica Bueno, el cambio, el salto. o sea que ya el sistema de control hace algo. ¿Qué es lo que está haciendo? En vez de generar un cambio grande en la variable que quiero controlar, ahora lo mantiene más cerca del set point. Es decir, este control no es perfecto, pero significa por lo menos más control que si no ponemos nada. O sea que algo hace este sistema de control. La mantiene un poco más acotada a la variable en torno del set point. Esa es una de las cosas que vemos que se logra entonces con control automático. ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra diferencia? Es más rápido la respuesta. Más rápido. Cuando ustedes ponen sistema de control, la evolución del estado estacionario inicial al final se hace más rápida. Son las dos cosas que logramos con el control proporcional. Que la respuesta sea más rápida y que la variable que quiero controlar esté más próxima al set point, se aparte menos. ¿Sí? Entonces, si bien no es una maravilla como sistema de control, al menos me está produciendo ya dos beneficios en el sentido de controlarla a la variable. ¿Sí? Y ahí entonces que son por lo menos esas conclusiones las que podemos ir sacando. ¿Sí? Si hay una perturbación, lamentablemente se va a apartar siempre la variable que quiero controlar. Y ahí comienza a trabajar el sistema de control automático. Pero ¿qué hace el sistema, en este caso solamente proporcional? Evita que la excursión de la variable se haga mucho más lejos del set point. La mantiene más próxima al set point. Y también que la respuesta sea más rápida para alcanzar el nuevo estado estacionario. Si ustedes miran, aquí ya estamos en el estado estacionario, mientras que sin control necesitaba bastante más tiempo para poder alcanzar el estado estacionario final. ¿Sí? Puedo deducir, en función de lo explicado recientemente, que si se supone que yo tengo que elegir un controlador, una válvula para mi proceso, el proceso siempre va a ser el proceso. Sí. Puedo deducir a partir de esto para que justamente el tiempo de ese estado estacionario sea más corto, buscar y focalizarme en una ganancia del controlador más grande, y al igual que el de la válvula. ¿Puedo deducir eso a fin de acotar esto o no? Bueno, bien. Ahí vamos a algo que es importante y que estás diciendo. Voy a buscar, decir vos. Bueno, yo les contaba que un controlador viene con una función de transferencia, pero los coeficientes que tiene esa función de transferencia es algo que el operador humano puede cambiar. Con una tecla puede decir, en vez de KC igual a 2,8 voy a poner KC 3,5. Es decir, podés elegir el valor de ganancia. Eso se denomina sintonización del controlador y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Ok. Fíjate vos que ahora tenés una herramienta para poder cambiar esta forma en la que evoluciona el sistema de control. ¿Sí? Eso es importante. Hay un detalle. Lamentablemente, cuando tenemos un cambio permanente en la entrada, resulta ser que la variable que quiero controlar se queda con un error permanente, con un valor permanente fuera del set point. A ese error permanente, el que se alcanza en el estado estacionario final, nosotros lo vamos a denominar offset o error de estado estacionario. Y ese es un problema que tiene siempre un controlador de naturaleza proporcional. Siempre va a generar
Offset, si hay una entrada, una perturbación permanente, vamos a tener un offset. Y como ahora conozco todas las funciones de transferencia, puedo conocer cuánto vale el offset. ¿Y cuánto vale el offset? Y bueno, vale el set point, que estaría acá, menos el valor medido, que es lo que está acá. Por eso el offset es esto que ustedes tienen aquí, es esta expresión, ¿sí? En la anterior veían que ese valor es esto, pero como resto 0 menos este valor, casualmente el error de estado estacionario vale esto. ¿Y eso qué me está diciendo? Que si la perturbación es más grande, voy a tener errores offset más grandes. Eso es importante. El offset siempre es proporcional a la magnitud de la perturbación. Pero hay otro detalle interesante aquí, que en el denominador aparece Kc. Y como Kc ahora es un valor que puedo elegir, fíjense que en la medida en que elija valores de ganancia más grandes, ¿qué es lo que voy a lograr? Que el offset sea más chico. Entonces, fíjense que sin ningún control yo tendría esto, pero a medida que voy aumentando Kc, voy haciendo que el offset sea menor en cada caso. Algo interesante porque ahora ya sé que sintonizando distinto el controlador puedo obtener distintas respuestas y puedo buscar una respuesta que sea apropiada a las necesidades que nosotros tenemos. Y hay otro detalle interesante que habíamos visto. La constante de tiempo es más chica que la constante de tiempo del proceso solo. Por lo tanto, el sistema evoluciona más rápidamente. Bueno, cuanto mayor es la ganancia, más rápido se alcanza el nuevo estado estacionario. Entonces, voy viendo otro detalle. Este control solamente proporcional no es lo más exquisito, no reúne todo lo que uno quisiera, pero por lo menos hace una tarea de control, la mantiene más acotada la variable. Y tengo un parámetro como la ganancia que casualmente nos permite ir reduciendo, por ejemplo, ese error de estado estacionario. Miren, gracias a que hemos podido modelar el proceso, con la instrumentación que tenemos, hemos podido encontrar las funciones de transferencia de todos los instrumentos, ahora puedo analizar cómo se comporta el sistema de control. La operación que habíamos visto consistía en controlar una variable manteniendo el set point constante. Estaba calentando ese líquido, quería que esa temperatura permanezca constante en un dado valor. Ese era el objetivo de control. Cuando en un lazo de control operamos manteniendo el set point constante, perdón, el valor de referencia del set point constante, entonces decimos que esa operación es regulatoria. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho en el tema 1? Es operación regulatoria. Hay otros equipos en donde las necesidades de control pueden ser distintas. Y por ejemplo, lo que uno quiere es trabajar ahora el sistema de control de forma distinta. Tener la posibilidad de cambiar el set point y que la variable que yo quiero controlar siga esos cambios en el set point.
Cuando tenemos una situación como esa, decimos que la operación es como servomecanismo, o hablamos de servooperación, o de servocontrol. Y analicemos un ejemplo, un motor de corriente que tiene la posibilidad de variar la velocidad y que moviliza, por ejemplo, un torno o una pulidora, representado aquí como carga, y lo que quiero es tener la posibilidad que esta pulidora tenga una velocidad de rotación que yo pueda cambiar. Para eso, entonces, necesito medir la velocidad, informársela a un controlador de velocidad, S es la variable, speed, y este controlador tendrá un set point y vamos a poder cambiar este set point. Y lo vamos a cambiar a los efectos de ir variando la velocidad de giro, casualmente, de esta pulidora. ¿Y cómo se va a variar esa velocidad? Bueno, a través de una señal que va a ir al motor de corriente continua que acciona la carga y cambiando, por ejemplo, la inducción en el rotor, se puede, la corriente en el rotor, se puede cambiar esa velocidad. Fíjense que este sistema de control tiene un medidor de velocidades, un controlador, tiene un elemento final de control, que en este caso es un motor, y finalmente tiene un proceso que es la propia máquina pulidora. Cuando ustedes analizaron, nosotros hemos visto que un proceso como este, la variable que actúa sobre nuestro proceso es el momento que hace que casualmente esa piedra de pulir gire. Y de acuerdo al momento que se le aplique, se obtiene una velocidad angular. ¿Por qué? Porque esta piedra va girando sobre un material sólido y ahí se produce un rozamiento. Entonces, la variable de entrada a nuestro proceso es el momento que ejerce el motor. La respuesta es la velocidad a la que gira esa piedra. Se puede deducir que la función de transferencia que liga casualmente momento con velocidad angular es una función de transferencia de primer orden. Ahora, cuando quiero analizar el sistema de control, es un sistema en lazo cerrado, tengo instrumentación. De nuevo, si quiero analizar la instrumentación, tengo que comenzar, por ejemplo, con el transmisor. Tendré que ver qué información me dice el fabricante a través de un catálogo, de un manual, hojas técnicas. Y si suponemos que este sistema de medición es lineal y que tiene una respuesta instantánea, de nuevo, la dinámica es prácticamente despreciable, puedo decir, bueno, la función de transferencia es una ganancia, KT. Si nos vamos al elemento final de control, por ejemplo, si la información técnica que nos dicen que es lineal, bueno, tendrá una cierta ganancia, la llamo KB por conveniencia. En general, a pesar de que no se trate de una válvula, vamos a asociar casi siempre
elemento final de control con una ganancia KB. Y de nuevo, si no hay dinámica, si la reacción es instantánea, la función de transferencia del elemento final de control queda como una ganancia KB. Por otro lado, el controlador, ustedes ya saben que es un controlador que tiene acciones proporcional, integral y derivativa, y que a los parámetros de ese controlador lo podemos elegir. De nuevo, porque estamos empezando a ver los sistemas de control, estamos eligiendo la configuración más sencilla, que es utilizar control proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Anular la acción integral y anular la acción derivativa, eligiendo apropiadamente TI y TD, con lo cual la función de transferencia del controlador resulta ser solamente una ganancia. Y esa ganancia es la ganancia del controlador. Entonces, como ya lo tengo modelado a todo el proceso, fíjense que ahora puedo entonces reemplazar las funciones de transferencia de cada uno de estos bloques por sus funciones de transferencias deducidas de modelos teóricos o de la información técnica. Pero lo cierto es que ahora el diagrama en bloques ya queda lleno con funciones de transferencia. Muy bien. Ingeniero. Sí. Perdón, una consulta. Para el caso de KB y KT, para el caso de estudio nuestro, ¿siempre lo vamos a tomar como una ganancia o No, de nuevo, voy a reiterar. Esto surge de el analizar nuestro, el hardware de control que vos tenés y de leer, ¿sí? En el catálogo, que el catálogo dice A es lineal porque tiene una linealidad 0,1% y miren, la constante de tiempo vale 0,1 segundo. Un segundo prácticamente no es nada, digo yo. Chao. Considero que es instantáneo. Bien. Pero no es una asunción que va a ser siempre así y para cualquier cosa. ¿Qué sé yo? Si en el ejemplo anterior el elemento de medición era una termocupla, bárbaro, pero la termocupla está dentro de una vaina gruesa, de gran espesor, el metal que la protege, y a lo mejor ahí la respuesta tiene una constante de tiempo que a lo mejor es grande. Y entonces la transferencia no es la que habíamos puesto. ¿Sí? Está claro. Ok, gracias. Muchas gracias. Esto es bajo las hipótesis que ves ahí, bajo esas hipótesis. ¿Sí? Entendido, ok. Bueno, muy bien, a partir de esto entonces ya podemos analizar este sistema de control como un servomecanismo. Puedo analizar cómo se comportaría la variable que quiero controlar, velocidad de giro, si cambio el set point. Cómo esa velocidad cambia de acuerdo a los cambios que yo produzca en el set point. Y de nuevo, esta es la variable real del proceso. Pero nosotros no nos olvidemos que la información que tenemos de esa variable es la que medimos. Por lo tanto, es lo que me proporciona el elemento de medición. En este caso se llama I. ¿Sí? Entonces, fíjense, si ahora yo quiero relacionar esta variable de entrada, los cambios en el valor deseado, y cómo repercuten en esta variable I, bueno, tengo que encontrar la función de transferencia que me liga cambios en el set point con cambios en la variable medida.
de nuevo, aplicando la regla de Mason, porque fíjense que la entrada se hace a través de un sumador que está en un sistema de realimentación, se aplica la regla de Mason. ¿Y qué me dice la regla de Mason? Camino directo, fíjense que es el producto de todos estos bloques, GC, GB, GP y GT, dividido en 1 más, y de nuevo el producto de todos los elementos del lazo cerrado. Pero como ahora conozco todas estas funciones de transferencia, ya sé que lo que me liga salida delta de I con la entrada delta de valor deseado tiene una expresión como esta. De nuevo, esta es una función de transferencia, está la variable S, por supuesto que ahí tampoco está en su forma estandarizada. Para llevarla a una forma estandarizada hay que hacer un trabajo algebraico. Yo confío en que eso ustedes lo pueden hacer con facilidad. Reducir a común denominador esto. Cuando reducen a común denominador, tau s más 1 que está en el numerador y en el denominador se cancelan. Y después el término independiente lo tienen que reducir a 1. Entonces, por eso el resultado final es una expresión como esta. De nuevo, si miramos, arriba me queda una constante, sería la ganancia equivalente de este sistema, y en el denominador me queda un sistema de primer orden, con una constante de tiempo que es igual a la constante de tiempo que tenía el proceso antes, pero dividida en KC, KB, KP, KT más 1. Si lo que quiero es ver cómo cambia el valor deseado ante la velocidad ante un cambio en el valor deseado, lo único que voy a tener que hacer es decir cómo es el cambio que quiero analizar y ver cómo va a ser la evolución de delta de I. Y para eso, ¿qué es lo que voy a usar? Voy a usar la función de transferencia que acabo de deducir. Pero hacer eso, fíjense, es algo que ustedes ya han practicado, sistema de primer orden, un escalón de la entrada, es decir, le cambio abruptamente el set point para cambiar abruptamente o lo más abruptamente posible la velocidad. La respuesta temporal es la típica de un sistema de primer orden. Miren cuánto vale el producto KE por B, vale todo esto. Fíjense que eso es lo que corresponde a el cambio que va a tener en forma total el valor de delta de I. Y la constante de tiempo, lo mismo que nos había sucedido antes, es una constante de tiempo que es más chica para el sistema con control que para el sistema sin control. Y ahora, cuando representamos, eso es una dinámica de primer orden que va a un nuevo valor de estado estacionario que vale esto según los cálculos que habíamos hecho antes. ¿Sí? Acá está. Pero ¿cuál es la entrada en este caso? En este caso, el set point estaba en este valor, ha cambiado abruptamente a un nuevo valor B. Por lo tanto, el set point ahora es este. Fíjense que la operación es distinta que la anterior. Ahora, he variado el set point. He dicho, estábamos a 1000 revoluciones por minuto, quiero pasar a 1100 revoluciones por minuto. He producido un cambio B de 100 revoluciones por minuto. Estaba en el set point, abruptamente voy a un nuevo valor B.
¿Y cómo evoluciona la velocidad? Y veo que tiene esta evolución de primer orden. ¿Y qué le pasa a la variable en el estado estacionario final? ¿Va al nuevo set point? No. Va a un valor menor. Por lo tanto, con esta operación también tenemos error de estado estacionario. ¿Y cuánto vale ese error de estado estacionario? Bueno, el valor del set point menos el valor que estoy midiendo. ¿Sí? El set point menos el valor del estado estacionario final que tiene la variable i. Como pueden ver, independientemente si el proceso, el lazo de control, trabaja en forma regulatoria o como servomecanismo, siempre tenemos offset, siempre tenemos error de estado estacionario si utilizamos solamente acción proporcional. Y en este caso, ¿cuánto vale el offset? Y bueno, tendré que restar b menos toda esta expresión que tengo aquí. Bueno, si hacemos eso, el error de estado estacionario resulta ser b sobre esto. Eso ya les dice algunas cosas. Primero, que el cambio total que se pretendía es que sea b. Sin embargo, el cambio pasa a ser, digamos, menor. Recuerden, el denominador es mayor que 1. Ahora, ¿cómo hago que ese offset sea lo más chico posible? Bueno, una vez que ya está elegido el elemento final de control, que conocemos cuál es el proceso, que está el transmisor, KB, KP y KT son ganancias que ya tienen valores fijados por el proceso y por la instrumentación. Sin embargo, con el controlador, nosotros podemos ajustar el parámetro del controlador. Es decir, lo que sí podríamos hacer es cambiar el valor de KC. Y resulta ser que aumentando KC, hacemos que el error de estado estacionario sea menor. Por otro lado, queda claro que en la medida en que KC sea más grande, la constante de tiempo se hace más chica y la respuesta es más rápida. Más rápido se alcanza el nuevo valor de estado estacionario. Fíjense cómo, cuando ya tengo acción proporcional sola, el sistema de control trabaja y produce ciertos beneficios en el sentido de controlar la variable. ¿En qué sentido controla la variable? No evita que se aparte totalmente, pero por lo menos a esos apartamientos los hace más chicos que si no existiera ningún tipo de control. Otro detalle es que con un control de este tipo, cambiando la ganancia, haciéndola más grande a la ganancia, hacemos que esos cambios sean más chicos. Fíjense que aumentar la ganancia es equivalente a decir aumento la intensidad, la potencia de control del controlador. Porque cuanto más grande la ganancia, quiere decir que el controlador actúa más intensamente, más brutamente, ¿sí? Más ganancia, más control. Y acá eso lo vemos reflejado en esos dos sentidos. Menor offset y más velocidad para acomodarse al nuevo estado estacionario. Y eso se da tanto
en operación regulatoria como en una operación como servomecánica. Bueno, preguntas. Por el momento no, ingeniero. Bueno, Disculpe, aquí, profesor. sí, En el primer ejemplo usted mencionó la posibilidad de que Kc sea 0. sí. En este último ejemplo, ¿qué pasaría si Kc es 0? Bueno, si Kc es 0 quiere decir que la salida, a ver, si yo cambio el set point, el controlador no va a responder, ¿sí? Si lo pongo en manual y yo comienzo a variar el set point, el controlador no va a hacer nada. ¿Qué es lo que va a hacer el controlador? Generar una señal de salida U que no cambia. De nuevo, si cambia el error y yo tengo un Kc igual a 0, el delta de U resulta 0. Recuerden, la función de transferencia en el controlador sería Kc, ahora lo escribamos ya que estamos, para que quede bien claro. Entonces, si nosotros sabemos que en nuestro caso Gc es simplemente la ganancia, fíjate vos que el delta de U de S es igual a Kc por el error. Si el error es 0, si este es 0, perdón, estoy hablando tontera. Si Kc es 0, es decir, lo pongo en manual al controlador, independientemente de los valores que tenga el error, ¿cuánto va a valer U? Delta de U. Y delta de U va a valer 0, ¿sí? Y que delta de U valga 0, ¿qué significa? Significa que U es constante. ¿Y qué significa que U es constante? Que la señal que va a el elemento final de control no cambia. Y por supuesto, si la señal que va al elemento final de control, en este caso el motor no cambia, su velocidad va a permanecer constante. No le va a dar, digamos, le va a dar bolilla al hecho de que la velocidad cambie. Va a seguir mandando siempre la misma señal. O sea, en función de ese análisis, el error de estado estacionario sería cada vez más grande a medida que yo vaya cambiando el valor deseado, perdón. A ver, si cambio el valor deseado y el sistema está en manual, es decir, Kc igual a 0, la velocidad no va a cambiar. ¿Por qué? Porque U no va a cambiar. Y en ese caso tu offset va a ser todo el cambio que vos has producido. Es decir, vos vas a hacer un cambio para pasar de 1000 a 1100. Si el controlador está en manual, no va a hacer nada y el motor va a seguir pidiendo que esa piedra gire a 1000. Entonces, vos has pedido 1100, pero el proceso te está devolviendo 1000. ¿Qué offset tenés ahí? Y todo el cambio que vos has querido producir, 100. Si ahora vos lo cambias, estabas en 1000 y lo pasás a 1200, ¿qué va a pasar con la velocidad? Y va a seguir estando en 1000. Es decir, no le va a dar ninguna respuesta a los cambios en el set point. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Eso sería la operación manual en el caso de servomecánica. Ok.
Profesor, o Gracias. sea, sería como que no tener el lazo de control ese, o sea, Bueno, es que, a ver, esa es la idea. El sistema de control funciona, ¿sí? El sistema de control funciona siempre y cuando en el controlador yo tenga un valor de KC, ¿sí? Que no sea nulo, porque si ese valor de KC es nulo, entonces se interrumpe toda la comunicación de la realimentación y es como si el sistema de control no existiera. Eso se llama operación manual del lazo de control. Es decir, no actúa como un sistema de control de lazo cerrado. ¿Por qué? Porque lo he abierto en el controlador. En el controlador interrumpí la realimentación. ¿Les queda claro? sí, perfecto. Sí, ¿Sí? sí, queda claro. Sí, El perfecto. hecho de aparecer un 0 aquí anula todo lo que vuelva por acá. A todos los efectos, digamos, las consecuencias llegan hasta aquí y no se realimenta, porque al pasar por aquí hay un 0 y entonces esto transforma este cambio en un cambio nulo. Sí, solo quedaría el proceso original, ¿verdad? Exacto. Cuando el controlador está en manual, queda el proceso original, sin control. Por eso se suele llamar y se suele decir que en este caso el lazo está abierto. ¿Estamos? Sí, perfecto. Entendido. Sí, entendido. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo les pediría que lo miren un poquito a esto, sobre todo porque hay unas cuantas operaciones algebraicas que yo no hice, porque bueno, eso creo que es algo que ustedes lo pueden trabajar sin mayores problemas. Pero un poco esta clase les va, digamos, es bastante importante. ¿En qué sentido? Les dicen cómo pueden utilizar todas las herramientas matemáticas que hemos visto, pero ahora para el objetivo concreto de esta materia, que es analizar un sistema de control. ¿Sí? Ahora una consulta, a ver si entendí bien de lo de la clase. O sea, la diferencia conceptual desde una operación regulatoria versus una servo-operación, que es el último ejemplo que vimos, sería la incidencia, en un caso sería, para el primer caso sería la incidencia de la perturbación, y en el otro caso es la incidencia de un set point que yo defino cambiar. ¿Puede ser o no? Bueno, a ver, yo lo voy a poner a las palabras que vos estás diciendo de otra forma, pero yo te entiendo lo que vos me estás queriendo decir. A ver, vamos a ser precisos. Un sistema de enlazo cerrado tiene los mismos componentes, ¿sí? Hay un proceso, hay un elemento de medición, transmisión, hay un elemento final de control y hay un controlador. Un sistema de enlazo cerrado tiene todo eso. Ese mismo sistema de control puede trabajar, puede ser concebido para trabajar de dos formas distintas. El objetivo de control puede ser distinto. Un objetivo de control puede ser mantener el set point constante. Si el objetivo de control es mantener el set point constante, hablamos que la operación es regulatoria. ¿Sí? Ahora, si el objetivo de control es hacer que yo pueda variar el set point y que la variable controlada siga esas variaciones que yo le impongo al set point, entonces yo a ese sistema de control, a ese lazo de control, lo estoy operando como un servomecanismo. Pero lo que les tiene que quedar claro es que
El sistema de control es idéntico siempre. Lo que cambia es el objetivo de control. ¿Les queda claro? Sí, sumo una No es pregunta que más a lo se que... invente un lazo de control y sirva para tal cosa. Normalmente se lo hace porque se necesita. Les voy a dar un ejemplo. Total, estamos con un poquito de tiempo. Vamos a este ejemplo. ¿Por qué la operación de este lazo de temperatura es pensada como operación regulatoria? Porque decimos, bueno, esto es, si se quiere, un intercambiador de calor. Medio especial, pero es un intercambiador de calor. Es fácil de modelar. Este intercambiador de calor, que es un tanque, bueno, me sirve para calentar este líquido. Ahora yo, en el proceso que tengo, necesito, las necesidades del proceso me dicen que la temperatura a la salida tiene que ser 85 grados. ¿Por qué? Porque sirve para no sé qué cosa más adelante. La necesito a esa temperatura. Entonces, cuando pongo el sistema de control, ¿con qué objetivo lo hago? Lo hago para que siempre este flujo tenga una temperatura de 85 grados. Fíjense que a este sistema de control yo lo he concebido para que me mantenga la temperatura constante. ¿Y por qué quiero que esté en 85? Y bueno, porque resulta ser que por ahí este caudal aumenta y esa temperatura se baja. Y por ahí TI aumenta y esta temperatura T1 se va más arriba de los 85 que necesito. ¿Para qué lo he puesto al sistema de control? Para que la temperatura de salida sea constante. Si quiero que la temperatura de salida sea constante, tengo que hacer que este controlador tenga un set point constante. Pero supongamos que este sistema ahora lo utilizo con otro fin. Lo alimento a un reactor de polimerización y resulta ser que la calidad del polímero que se fabrica depende de cómo cambia la temperatura de este líquido que alimento. Y casualmente, para modificar esa estructura en ese reactor, necesito que la temperatura T1 aquí, ¿sí? Por ejemplo, siga un patrón de cambio así. Es decir, que aumente senoidalmente, que la temperatura baje de 85 a 60, después suba hasta 90, vuelva a bajar hasta 60 y así cambie. Necesito que esa temperatura vaya cambiando de esa forma. ¿Lo puedo hacer con este sistema de control? Sí. ¿Y cómo lo puedo hacer? Agarrando el set point, aquí, el set point, ¿sí? Y diciéndole, che, temperatura cambia de acuerdo a esta forma de variación. ¿Cómo opera ahora este lazo de control? Este lazo de control ahora opera como un servomecanismo. ¿Por qué? Porque ahora mi objetivo de control es que la temperatura controlada, que es la variable controlada, siga determinados cambios que yo le impongo a través del set point. ¿Cambió el lazo de control? El lazo de control tiene los mismos componentes. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado el objetivo de control, la forma en la que quiero que trabaje este sistema de control. ¿Les quedó un poco más claro?
Sí, perfecto. sí. Ahí una última consulta nomás. Bien. Está claro el último ejemplo. ¿Y qué hago con las perturbaciones que existen en este proceso? No te preocupes, el sistema de control agarra todo, ¿sí? A pesar que, por una cuestión de simplificación, nosotros en el caso de analizar servomecanismos, no es que no tenga perturbación. El controlador se encarga de poder seguir el set point y también las perturbaciones. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque está concebido de esa forma. Modificar la entrada para que el set point, digamos que la variable siga el set point. Ok, ahí está un poco más claro. No, me hacía ruido un poco el hecho de no haber visto perturbaciones en el segundo ejemplo, entonces es como que entendía que era... Sí, porque aparte, en ese caso particular la consideraba poco importante, pero si hay perturbaciones, el sistema de control también se va a encargar, ¿sí? Y en este caso, vamos a tener la corrección, ¿sí? Si bien la entrada la voy a tener en el set point, ¿sí? También puedo tener perturbaciones, pero este lazo de control se va a encargar que se siga el set point. Por supuesto que si vos quisieras analizar el efecto simultáneo de cambio en el set point con perturbación, sería un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque tendrías que encontrar esta función de transferencia y la que corresponde a la respuesta al set point. Y después sumarlas a esas dos. Por supuesto que no nos interesa ver una complicación de esa naturaleza, ¿sí? Por eso las planteamos por separado. Ok,